Quiero esta noche hablar sobre el tema señales antes de la destrucción. En el libro de Mateo, capítulo 24, versos 1 y 2, los discípulos le preguntaron a Jesús de la siguiente forma. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas él respondiendo les dijo: veáis todo esto. Cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tomo dominio y tomo la victoria. Pueden sentarse. Pueden sentar, mis amados hermanos. Hay un dicho antiguo que lo decía mi abuela y que muchos de ustedes quizá lo saben: en guerra avisada no muere gente. Y en eso los viejos eran buenos. Ustedes que son viejitos se recuerdan que sin el Weather Bureau, sin el departamento meteorológico, los viejos de antes sabían cuando se formaba y venía una tormenta. ¿Es cierto o no es cierto? Ellos miraban el viento, el clima, y ellos sentían por algunas señales que veían en los tiempos de que una tormenta se aproximaba. Y no eran graduados de universidad, y no eran científicos, pero ellos conocían que antes de la tormenta habían unas señales, y se preparaban. Y usted decía: ¿pero por qué lo están haciendo? Porque sabían que antes de la tormenta y antes de la destrucción hay señales. Cuando yo estuve en Haití en el 1975, un estadio más grande que este, yo me recuerdo que una noche habían miles de personas, miles, literalmente miles. La noche estaba muy agradable y empezó a hacer un vientecito, un pequeño viento que empezó a hacer. Y cuando el pequeño viento empezó a soplar, que era como un pequeño frío, yo miré que yo empezaba a ver que los haitianos empezaban a irse. Los haitianos empezaban a irse y abandonar el estadio. Y decía: ¿pero qué es lo que pasa? Pero era una cosa impresionante, porque no eran 2 ni 3, eran miles yéndose. Y dije: pero porque esa gente se va. Y como yo no hablaba el idioma, yo le dije al intérprete: mira, dile a esta gente aquí que se aguanten, que no se dejen engañar del diablo. Y yo, como no sé hablar haitiano, yo oía que el intérprete decía: un bagay, 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 yo no sé qué. Dice: aguántense, aguántense. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y yo decía: pero ¿por qué estos haitianos me están dejando el estadio vacío? Que de 5,000 me quedaron 2,000. Bueno, la segunda noche que pasó eso, yo me puse histérico. Yo dije: ¿pero qué le pasa a estos haitianos? Y entonces alguien me dijo y me enseñó que ellos conocían las señales antes de la tormenta y antes de la lluvia. ¿Qué pasaba? Que los haitianos viven en una miseria tan terrible. En Puerto Príncipe no hay un buen acueducto, y cuando hay una tormenta de lluvia se lleva hasta las casas y mueren hasta ahogados gente. Entonces los haitianos saben cuando empieza a soplar un vientecito que viene una lluvia terrible, y como van a salvar las pertenencias y van a salvar todo, se van corriendo para las casas a salvar lo que tienen. Entonces, una noche de esas cayó como a la hora de haberse ido esa gente, cayó lo que dicen en Venezuela, un palo de agua, una tormenta terrible. Cuando salimos del estadio, las calles estaban inundadas. Había un tipo que se quitó hasta los pantalones porque era el único que tenía y andaba en pantaloncillos, salvando los pantalones y los zapatos. Pero era que era lo único que el pobre infeliz tenía. Y había corrido para llegar a la casa y salvar lo que tenía en la casa. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y se conocen las cosas. Los científicos en China han estudiado
de que antes de los terremotos las gallinas se inquietan, los caballos, las vacas y los perros empiezan a ladrar y los gatos a meollar y se revuelcan los animales. Y eso es un misterio, que los animales saben cuando algo desastroso en la naturaleza va a pasar, según algunos científicos que han estudiado el fenómeno, que los chinos han llegado a un sistema de cómo calcular cuando vienen esos fenómenos como los terremotos. Dios en su sabiduría siempre ha dejado lugar para que antes de la destrucción, antes de los juicios, la gente sepa. En los tiempos de Noé, Dios habló a Noé. Mire cómo empieza la cosa. Habla y se comunica con la gente con la cual él puede comunicarse. Porque Dios siempre está ahí manifestándose. Es como la señal de la radio está ahí. Lo que hay es que tener un receptor, un radioreceptor para bajar la señal. Pero Dios está hablando. Y Dios siempre está manifestándose al hombre de alguna manera. Pablo dice en Hebreo que en muchas formas y maneras en otros tiempos Dios se manifestó a la humanidad y le habló. Y Dios habla en muchas formas y maneras. Y ahí tenemos que Dios le habla a Noé, a un hombre, no a mucha gente. Yo oigo gente que dicen, mire, yo no creo que ese hombre que él es dueño de la verdad. No, yo no soy dueño de la verdad. Yo no tengo culpa ni me reclamo ser el único hombre a quien Dios le hable. Jamás lo he hecho. Jamás he dicho que yo soy el único a quien Dios le habla. Pero yo no tengo culpa si Dios me habla, como no la tiene usted. Pero Dios no le habla a todo el mundo. A ciertas cosas. Hay cosas que se la dice a todo el pueblo, pero hay cosas que se la revela a hombres en específico. Y en eso uno no puede ser cerrado, porque esta Biblia lo enseña así. La destrucción de Sodoma, ¿a quién se la reveló? Abraham. Hasta la mansa la llama. Y usted ve ahí claramente. La destrucción de Jerusalén se la reveló a 12 apóstoles. No eran 20 ni 30. A los discípulos que estaban allí, a esos apóstoles que estaban allí, le habló. Quiere decir que Dios en su designio espiritual lo mismo le revela a uno que a dos que a 12, pero eso está en su soberana voluntad y él habla. Entonces habló a Noé. A mí me da temor, no cuando oigo a los impíos rechazar lo que Dios ha hablado. A mí me da temor cuando yo oigo a gente que son predicadores, gente que son pentecostales, gente que son de Dios, rechazando el mensaje que Dios da, la advertencia al pueblo como un metemiedo, como cosa de loco. Eso es terrible, hermano. Eso habla de la situación que estamos viviendo. Mas Dios habló a Noé. Y el mensaje que le dio a Noé, ¿cuál fue? Vete y pásale la mano a todo el mundo, porque yo voy a darle una bendición a todo el mundo. El mensaje que le dio a Noé, ¿cuál fue? Un mensaje wishy-washy, un mensajito de lo que la gente malinterpreta como amor. Aquí todo está bien y nada va a pasar, y aquí no pasó nada. Y hermano, no. El amor no se puede interpretar nada más que con pasamano. El amor no se puede interpretar nada más como aprobar todo lo que está malo. El amor es más que eso. El amor no solamente es consolación, el amor también es exhortación y es disciplina. Hubo un doctor llamado Benjamin Spock, que fue el hombre que creó la educación, la psicología de los niños para la década del 50. Y era la educación de niños, de la permisividad. Y el doctor Benjamin Spock enseñaba que a los niños había que dejarle hacer lo que le daba la gana. Y entonces los padres que creían que porque era un psicólogo, era un doctor que sabía mucho, compraban los libros de Spock, empezaron a enseñar a sus hijos a la libertinaje, hagan lo que quieran. Y entonces no se le podía dar fuerte, no se le podía corregir, no se le podía decir nada. Según Spock, había que dejarlos que hicieran todo, y eso era amor.
Esa generación en Estados Unidos que se crió bajo la enseñanza de Benjamin Spock son los delincuentes del 60, son las pandillas, los drogadictos, los narcotraficantes que hoy tenemos, porque el amor es verdad que se manifiesta en ternura, pero hay veces que el amor tiene que manifestarse con 2 nalgadas y hay que manifestarlo con disciplina y autoridad para que nuestros hijos no se corrompan. Y a veces hay que decir que no, no solo a las drogas, hay que decirle que no a la muchacha que se quiere ir con el novio hasta las 3 de la mañana. A veces hay que decirle que no a la fiesta de la escuela. A veces hay que decirle que no a la mundanalidad que los hijos quieren meter en la casa, al rock, a los demonios. A veces hay que ponerse en su sitio y decir no. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Sácate la bashaya. Y Dios le dio un mensaje a Noé. Y Dios le dijo a Noé, igualmente como le dijo a Jonás. El mensaje de Jonás era un mensaje negativo para algunos. De aquí a 40 días voy a destruir a Nínive. Y Jonás, ese fue el mensaje. No se lo dio a mucha gente, se lo dio a Jonás. Dios tiene hombres para cada momento. Dios tiene mujeres como Esther para cada momento. Dios tiene hombres como Moisés. Dios tiene hombres como Elías, Eliseo. Dios tiene hombres como Josafat. Dios tiene hombres como Juan el Bautista, específicamente para cada cosa, para cada circunstancia, para cada momento en la vida. Por eso Dios tiene tantos hombres de Dios. No son 2 o 3, son muchos. Los tiene en el barrio Leguísimo, los tiene en Las Marías, los tiene en todos los pueblos de Puerto Rico, los tiene en cada rincón de esta isla con un propósito determinado. Dios tiene hombres para cada hora. Tuvo un Mardoqueo para desmascarar a un Amán y mostrar la gloria de un Dios que salva a una nación. Tuvo una Esther para llegar hasta las profundidades del rey Asuero y de salvar a su pueblo, al pueblo de Dios. Un Pablo que predicó a los reyes como el rey Agripa, que caminó por las profundidades de la altura de la sociedad romana, y a un Pedro, un pescador sin mucha letra, sin mucho título, sin mucha escuela, que reunió masas y con su sombra los enfermos se sanaban y los diablos salían fuera. En la iglesia hay de todo. Están los doctores como Lucas, y están los indoctos, como le llaman algunos, como el hermano Pedro, que no se graduó de ningún cementerio, que no se graduó de ninguna escuela teológica, que no se graduó de nada, que estuvo 3 años con Cristo. Gloria a Dios. Pero si hoy fuera la misma cosa, a Cristo le hubieran dicho indocto, le preguntaban, ¿de dónde sacaste tu enseñanza? Lo primero que le preguntan, ¿de qué seminario saliste? Le hubieran preguntado a Cristo, ¿a dónde estudiaste? Le hubieran preguntado a Pedro, ¿dónde estudiaste? Mas estos hombres de todas las categorías, pobres pescadores como Mateo, humildes pescadores como Mateo, publicanos como Zaqueo que venían al Señor, ricos como Nicodemo. En la iglesia hay sitio para todos, para los ricos, para los pobres, para los que limpian zapatos, como para los que venden Mercedes-Benz. Aquí caben todos en el seno de la iglesia, porque Cristo dijo, yo soy la puerta, y el que por mi entrada saldrá y hallará pastos verdes. Sistema moderno es iglesia para intelectuales, iglesia para catedráticos, iglesia para ricos, iglesia para pobres. No, los nicaragüenses de Daniel Ortega hablan y dicen de la iglesia de los pobres. Los predicadores electrónicos de Estados Unidos y de Puerto Rico dicen la iglesia para los profesionales y los intelectuales. Esa no es la iglesia que predica y que enseña esta Biblia. La iglesia que enseña esta palabra es la iglesia que Santiago dice que siente un rico al frente y lo quieren meter ahí porque lleva anillos, le dice, y le quitan el asiento a un pobre. No, siéntese atrás y lo único que queda es atrás. No hay iglesias en la Biblia de ricos ni intelectuales ni de farándula. Hay una iglesia, la iglesia de pecadores, la iglesia de pecadores arrepentidos, lavados con la sangre del Cordero, de gente hastiada del pecado, hastiada del mundo, que han dicho basta ya, quiero a Cristo, a Cristo, a Cristo. No quiero hombres, no quiero religión, quiero a Cristo en mi vida, quiero un cambio. Sakaman Shalaya, oh Rabasalaha Maya. ¿Cuántos alaban la gloria de papá?
Y Dios le habló a Noé. Y si Noé es igual que Jonás, hubieran estado en este tiempo, hubieran puesto en duda lo que Dios habló. Y si Abraham, cuando habló con los ángeles que iban a destruir a Sodoma, hubiera estado en este tiempo, lo hubieran puesto en duda. Dios no le habla a ese hombre nada más, si no me habló a mí, pues no es. Pues mire, puede ser que Dios le hable a usted, pero usted no está oyendo, está sordo espiritualmente. Puede ser que Dios le está hablando y usted no sirva, el oído, los tímpanos espirituales estén blowout, estén dañados. Ah, pero yo soy pastor, yo soy evangelista igual que tú. Yo soy líder conciliar, yo soy pastor, yo soy maestro de seminario. Mire, a mí no me importa lo que usted sea. Cuando uno no está enchuflado a Dios, puede tener el título que tenga, pero si no está conectado a Dios, si usted no está conectado a Dios, usted no va a oír la voz de Dios, porque hubo un profeta llamado Balaam, que Dios le hablaba y él no oía. Entonces se paró un ángel frente a la mula donde iba, y ¿sabe cuándo oyó? Metiéndole palos a la mula, y la mula no se movía, porque la mula oía la voz de Dios. Hay mulas que están más sincronizadas a Dios, hay animales que están más cerca de Dios que algunos teólogos y algunos personajes en este país. Hay líderes religiosos, hay predicadores que son peor que la mula de Balaam, porque la mula de Balaam oyó la voz de Dios y se paró. Y Balaam metiéndole cantazo. Por eso yo no dudo. Lo que viene para abajo es fuego, escándalo. Gente criticando, difamando, yo no lo dudo. Y gente se llaman cristianos. No lo dudo, ¿por qué? Porque Balaam ahí metiéndole palos a la pobre mula. Y la mula obedeciendo a Dios. Por eso tengo que decirlo aquí, que hay cristianos y hay predicadores. Hay gente en este país que son peor que la mula de Balaam. No están tan cerca de Dios como estaba esa mula. Porque la pobre mula, cuando vio el ángel, se paró. Y Balaam lo que hacía era golpeando la mula. Entonces Dios tuvo que usar una mula para hablar, porque el profeta no oía. Y la mula se viró para atrás y le habló. La mula habló. ¡Ja! ¿Cuántas mulas y yeguas van a tener que hablar en este país? ¿Cuántos caballos y yeguas van a tener que hablar para que oiga el pueblo que viene juicio y viene una noche de luto para este país? Sacamanda la vasaya. Urramansa la bajaya. Dios habló a Noé, pero Noé oyó a Dios. ¿Cuáles son las señales antes del juicio? Señal número 1. Vamos a ir poco a poco. Se está aproximando el juicio y Dios va dando una serie de señales. Se aproxima la tormenta del diluvio y Dios va dando una serie de señales. Oh, caballanda. Génesis 5, capítulo 5, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Señal número 1. Un hombre viviendo la vida. Esa es la señal más grande. La señal más grande no es cuántas iglesias levantemos, cuán grandes templos levantemos. La señal más grande en este tiempo no es cuántas emisoras de radio levantemos o cuántos canales de televisión levantemos. No es cuán grande o cuán pequeño sea nuestro concilio. No es cuánto doctorado tengamos. Es cuánta vida vivamos. Cuánto testimonio damos con nuestro vivir diario a este pueblo. Y eso es lamentable lo que está pasando en el día de hoy. Lo menos que se le está dando al pueblo de Puerto Rico es testimonio. La Biblia dice que caminó un hombre con Dios. Señal terrible. Un hombre que en medio de un mundo corrupto caminaba con Dios. Vivía con Dios. Dice Pablo, el que dice que está en él, dice la palabra, dice Juan el apóstol, debe andar como él anduvo. Señal más grande que puede recibir Puerto Rico no son los milagros de aquí, ni los demonios que echemos. ¿Qué dijo Cristo? En aquel día muchos dirán, en mi nombre, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos, mas yo os diré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad y iniquidad. Y un día muchos dirán, que muchas iglesias levanté, que muchas multitudes como evangelistas reuní, que muchos enfermos sané, que muchos demonios eché fuera, que muchas emisoras de radio levanté, que muchos templos levanté.
levanté, que muchos canales de televisión levanté, mas en aquel día, si no hemos caminado delante de Dios en integridad, Él nos dirá: apartaos de mí, obradores de iniquidad. Que mucho dinero le di, que muchos chavos le di. No es el dinero que des. Si tú piensas que vas a comprar aquí una acción en el ministerio nuestro de Clamor con chavos, quédate con tu dinero. Pero el mensaje no se puede vender. Vive Jehová y vive mi alma, y yo hablaré lo que Jehová me mandara hablar. No hay compromisos con nadie, el compromiso es con Dios. Señal número 1, un hombre en una población perdida, corrompida, porque aquella gente está corrompida. Incesto, asaltos, crímenes, adulterio, afeminados por todos lados, como se ven aquí en Mayagüez por todos lados, lesbianas, gente incrédula, festejando. Jesús, haciendo una referencia a ese tiempo, dice que vendían y compraban materialistas, gente pensando en el sexo nada más. Y en medio de esa población perdida, un hombre llamado Enoc caminando con Dios, cuando no era de moda caminar con Dios. Porque es fácil cuando hace unos años acá se puso de moda el asunto del evangelio. Todo el mundo es cristiano. ¿Se recuerda? One way, y todo el mundo con los deditos aquel para arriba, un solo camino, y rótulos de Cristo. Ese asunto de hablar lenguas. Mire, hermano, yo hablo lenguas en el Espíritu. Y creo en el bautismo del Espíritu Santo. Pero en el día de hoy ha llegado también un momento donde hay gente que aprenden hasta hablar lenguas y están infiltrando las iglesias con falsedad y engaño. Las lenguas no se aprenden, se recibe el fuego de Dios, y cuando baja el fuego uno habla la lengua. ¿Cuánto alaba la gloria de papá? Y hay gente en este país adorando muñecos y hablando lenguas. Esas lenguas no son de Dios. Mientras usted adora un muñeco, mientras usted adora una imagen, mientras usted esté en el error, no puede ser eso de Dios. Hay cosa más grande esta noche que los milagros. Es la vida que se vive con Dios. Y en un pueblo perdido, un Enoc caminando con Dios, guardándose para Dios. Es fácil servirle a Dios donde es de moda servirle a Dios. Hay gente que quiere la religión para trampolín, para llegar a un puesto político, para conseguir un sueldo, para conseguir prestigio. Pero mire, métase usted como Enoc en un tiempo cuando no era de moda andar con Dios. Métase universitario en esa universidad de Mayagüez o de San Juan, donde no es de moda ser fiel, donde no es de moda guardar la virginidad, donde no es de moda guardar la santidad. Y ahí es que usted prueba como Enoc, si es verdad, una señal en medio de todos los tiempos, alguien caminando con Dios. En esa fábrica llena de adúlteros y adúlteros, guárdese para Dios, para que usted dé el testimonio de Enoc en un tiempo final. Y la gente dice, algo tiene que venir cuando esa mujer no se contamina con los demás, cuando ese pastor se mantiene fiel, cuando ese evangelista se mantiene firme, cuando esa mujer, ese hombre en la oficina no hace lo demás. Algo tiene que venir. Y yo estoy seguro que alguna gente miraba y decían, ¿qué será raro? Un hombre caminando con Dios, pero la señal es peor todavía, más grande. De momento, el hombre que todo miraba con integridad, todo el mundo, se desapareció, porque se lo llevó Dios. Tremenda señal, pero la gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero había otra señal más. Si usted busca el libro de Génesis, en el verso 27, capítulo 5, dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Oiga esto, un tipo que vive y vive y vive, y mientras él está vivo, mi hermano, la gente dice, oye, pero que mucha vida tiene ese hombre. Ya tiene 900 y pico de años y no se muere. Es una señal de Dios, hablando de la gracia que se extendía, de la oportunidad. Y a los pocos tiempos de morir Matusalén, viene el diluvio. Es como dice Pablo, el anticristo no vendrá hasta que la iglesia no se levante. Y mientras la iglesia esté aquí, el anticristo no se podrá manifestar. Pero pronto la iglesia se va. Y cuando la iglesia se vaya, cuando los escogidos de Jehová, los santos de Dios se vayan de este mundo, el anticristo hará estragos en esta tierra. Iglesia, prepárate, porque pronto nos vamos como la novia al encuentro del novio, al esposo. Señala un hombre que vive y vive y no se muere. La vida de Matusalén tan larga era una señal de la gracia de Dios, extendiendo la oportunidad al pueblo.
La muerte de Matusalén era una señal de que ya se estaba aproximando el juicio. Pero ahí no sigue todo. De momento aparece un hombre llamado Noé, quien alega que Dios le habló, construyendo un barco, una arca, en un país, en un territorio donde no llovía, lo que subía era un vapor de la tierra, donde no había navegación, donde no habían tormentas como las que vemos nosotros aquí. Aparece un hombre raro. La gente no le gusta el estilo de Noé, porque Noé aparece como un loco, construyendo un arca. Es como irse a las Marías a construir un bote. Y construyendo un barquito allá. Mira qué loco. Pero no veían la señal. No comprendían que Dios estaba hablando. Hay veces que Dios tiene que hablarnos por formas y estilos y maneras, cuando ya no nos entra más nada, que no entendemos, hermanos. Y ahí estaba un Noé, construyendo un barco en un sitio que no era un puerto marítimo, en un sitio donde no llovía. Y la gente, en vez de pensar que era Dios hablando, una señal, decían que era un loco, un chiflado, un arrebatado. Shakamanda basala mahayama. Urra basalayama. Y la gente ciega. Y hoy en día se oye todo lo que se oye a través de la radio, porque es una señal en que en Puerto Rico hayan 15 emisoras de radio, cuando hay ciudades norteamericanas que no tienen ni una. Es una señal de Dios hablándole al pueblo, diciéndole: le estoy dando los medios para que se salven. Viene una noche de tragedia, viene un día de luto, viene un momento difícil. Y la gente no oye, la gente no sintoniza. Pero eso no es toda la señal. Noé se para en los alrededores del arca, y sin nadie buscar animales, sin nadie coger los animales feroces, empiezan a aparecer, traídos por el Espíritu Santo, 2 conejos, 2 bueyes, 2 vacas, 2 caballos, 2 gatos, 2 leones, 2 ovejas, todo ahí en fila. ¿Usted sabe lo que es un desfile de animales sin comerse, en orden? Uno de pareja en pareja. Sí, en otras palabras, uno de cada uno, para hacer más eso. Que quiero decir, uno de cada uno. Un buey, una vaca, etcétera, y una yegua y un caballo, un perro y una perra, un gato y una gata, y van ahí, derechito ahí caminando, subiendo al barco, subiendo al arca, entrando al arca. Y la gente mirando ese espectáculo, la gente contemplando ese espectáculo, la gente mirando esa situación, la gente contemplando esa situación. ¿Cuántos alaban la gloria a Jehová? Y la gente contemplando esa situación, la gente contemplando esa situación. Y la gente ciega. ¿Usted sabe lo que ven animales ordenados? Animales que se comen un lobo, y se come un lobo se come una oveja, y el lobo y la loba caminando juntos, y las ovejas delante, y no se las comen. ¿Qué más quieren? Dios hablándole, pero estaban muy ciegos, no oían, no veían. Entonces empezaron a caer unas lloviznitas, pero aún así no creían. Entonces, cuando estuvieron los animales internamente dentro del arca, cuando los animales se metieron adentro, y Noé, Dios le dijo: métete con tu familia. Cerró Dios la puerta. ¡Bla! Ya no había más oportunidad. Usted dice: ¿Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Pero la misericordia de Dios tiene un límite. Dice que llega un día cuando ya Dios no escucha más. Llega un momento cuando la oportunidad se acaba. Dios fue quien cerró la puerta. ¿Tú vas a decir que Dios no tenía amor? Los predicadores que hablan con una finuria terrible porque son todo amor, le van a decir que Dios no tuvo amor porque cerró la puerta, la trancó, le puso candado, le puso llave, fuera, ya se acabó. Otra señal más, pero ya era muy tarde.
Y ahí parados, todavía no entendían. Con el agua aquí no entendían, y con el agua aquí ya empezaron a entender, pero ya era muy tarde. Los tiempos finales, Jesús dijo señales también. Les dijo, habrán falsos cristos, mirad que nadie os engañe, falsas doctrinas. Pablo le dice el tiempo de la gran apostasía. Eso lo estamos viviendo. Gente que predicó el mensaje de santidad, hoy predica en la mundanalidad. Gente que predicó el mensaje del Espíritu Santo, hoy niega la eficacia del poder del Espíritu Santo y se burlan. Viviendo en el tiempo de la gran apostasía, donde Pablo dice en 1 Timoteo 4:1, y entonces muchos apostatarán de la fe en aquel día, escuchando doctrina de demonios y espíritus engañadores. Doctrinas falsas, pero los peores falsos son los que se levantan dentro de la iglesia, que después de haber gustado el don de la salvación y del Espíritu Santo, se vuelven enemigos de la verdad, se vuelven amigos del libertinaje, se levantan sectas increíbles dentro del mismo pueblo de Dios, con doctrinas erráticas sin fundamento bíblico, y tuercen, como dice el apóstol, la doctrina de la palabra para su propia perdición. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y Cristo da señales y la gente no lo cree. Y la gente no lo cree. Y se ven terremotos y guerras y rumores de guerra y hambre. Y Cristo lo dijo, vendrá hambre. Y ven la televisión, el hambre en Etiopía, en el Sudán, ven el hambre en África, ven el hambre en América Latina, ven el hambre en Centroamérica, ven el hambre en Haití. No lo creen. Pero Dios, hermano, señales, mira, ahí está. Guerras. Hay un promedio de 100 y pico de guerras esta noche en el mundo entero. Guerras que ni usted sabe que están prendidas esta noche. Guerras y rumores de guerra. Pestilencias. Ahí tienen SIDA. Una plaga de los últimos días, la gente temblando, pero en vez de buscar a Dios, ¿qué es lo que dice? Un líder religioso y un político en Nueva York y uno aquí. Lo que dicen es, sigan por ahí como van, pero usen condones para que no le pase nada. En vez de decirle, busquen a Dios, dejen la poca vergüenza, dejen el pecado. Un líder evangélico y un político. Lo próximo será que les repartirán en las plazas condones a los afeminados y a las prostitutas y a los adúlteros, y en las iglesias, porque ya vivo uno en Estados Unidos, un predicador evangélico repartiendo un domingo en la escuela dominical condones. Ahora son predicadores de condones. Sacatanda la vasaya. Y yo le pido a este gobierno que no se atreva a coger un chavo del erario público para comprarle a los adúlteros y a los afeminados condones. Si los quieren comprar, que los compren del bolsillo de ellos, pero no del pueblo, que no hay ni para reparar los hoyos en las carreteras. Pero eso es lo que hay. Eso es lo que estamos viviendo. Pestilencias, cánceres. Una cosa terrible. Señales, y el pueblo no lo entiende. Señales, y el pueblo no lo comprende. Mas una de esas señales son los terremotos. Y Jesús lo dijo, si no me lo quiere creer a mí, búsquese Mateo 24, dice, y habrá terremotos por todos los lugares. Y en el libro de Apocalipsis dice que las islas se enrollarán como un pergamino y serán barridas de la paz de la tierra. Sacamanda la bashaya. Sukata bashaya. Pero si usted busca en todas estas profecías, Dios dice en el Antiguo Testamento, de aquí a poco haré temblar la tierra y los mares y los cielos aún temblarán. Dios le está hablando a este país, Dios le está hablando a las naciones del mundo, que se aproxima un evento gigantesco.
Para nosotros glorioso, Cristo viene a buscar su iglesia. Y esto no lo arregla nadie aquí abajo. Podemos remediarlo, pero el único que lo va a arreglar es Cristo cuando ponga todo en su sitio. Puerto Rico, oye esto esta noche. Una de esas señales son los terremotos. Dios me reveló que venía un terremoto. Nadie me creía, dijeron que yo estaba loco. Luego Dios me dijo, la tierra temblará muchas veces antes del terremoto grande. No me creyeron. Segundo, vinieron los científicos y en el día de hoy lo acaban de reafirmar en uno de los periódicos de este país. Puerto Rico no se salvará de un terremoto de acuerdo a esos científicos. Ya no se está hablando de especulación, ahora se está hablando de prepararse para un sismo. Proporciones destructivas en los cuales pueden morir de 10 a 15 mil puertorriqueños. De 10 a 15 mil ciudadanos de este país están listos para en el momento ese ser designados ya en las estadísticas como muertos. Pero la gente no cree. Y sigue ahí y no creen. Y la tierra tiembla y no creen. Ahora, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creyeron los antidiluvianos? ¿Por qué no han creído otros en la historia? Hay unos elementos que ciegan. Segunda de Corintios dice, el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no crean y no les resplandezca la luz del Evangelio. El diablo ciega. Pero el diablo tiene que usar algo para cegar. ¿Por qué los antediluvianos no creyeron las señales de un Enoc caminando con Dios, siendo raptado en vida, un hombre que se va sin ver muerte? ¿Por qué no creen a un Matusalén que vive 900 y pico de años, una señal terrible? ¿Por qué no creen a un hombre que empieza a construir en un lugar árido un barco y les predica que viene la destrucción y no le creen? ¿Por qué no creen una fila de animales entrando dirigidos por el Espíritu Santo? ¿Por qué no? Hay unos elementos que ciegan. ¿Qué es lo que usa el diablo para cegar? Número uno, usa la arrogancia. La Biblia dice que el diablo cayó por la altivez de su espíritu, se llenó de altivez. Y la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu, la arrogancia, el orgullo. Y hay millones de personas aquí que están totalmente arrogantes. Nos hemos lleno de arrogancia. Yo me recuerdo en el 72 cuando estuve en Venezuela, no había gente más arrogante que los venezolanos. Esto sí es un país que tiene estabilidad. Esto sí es un país. Uno vino y me dijo, hermano, hágase ciudadano de este país, porque toda la nación norteamericana se va a caer. Y esto es lo que va para adelante. Nosotros sí somos grandes, tenemos petróleo. Puerto Rico se ha envanecido. Nosotros puertorriqueños que vemos la abundancia que hay, que contemplamos la seguridad que tenemos, no la hemos apreciado. Las neveras llenas, en cada casa hay 2 y 3 carros, casas de concreto, abundancia, escuelas, carreteras, emisoras cristianas por donde quiera. Estamos llenos de orgullo, de arrogancia, nos actamos. Y creemos que esto no se puede perder. Y en nuestra ceguera no vemos, por nuestro orgullo no vemos, nos encerramos en nuestra denominación. La mía es la mejor. Mire, ninguna denominación es mejor. La mejor es la iglesia de Cristo, porque en el cielo no habrá bautistas, ni metodistas, ni presbiterianos, ni pentecostales. Lo que van a ver es almas redimidas por la sangre de Cristo. Y allá habrán bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales salvados, redimidos con la sangre, porque hay un cielo, uno solo. Sacamanda, vaya. Orgullo. Algunos se jactan de lo mucho que saben, de los títulos. Aquí no puede predicar nadie que no tenga un título, son una partida ignorante. Y yo le pregunto a esos jactones, a esos altivos de la intelectualidad, ¿cuántas almas se han ganado en el último año? Bueno, he repartido unos cuantos condones, quizás me contestan. ¿Cuántos enfermos se han sanado? ¿Cuántos demonios han echado fuera? ¿Cuánta gente han traído al conocimiento de Dios? Dicen, nada. Nada. Son muertos, secos, vacíos, no tienen nada. Hablan de filosofía hueca, más Pablo dice, cuando fui a ustedes no fui con sabiduría humana, hueca y vacía, mas fui con la demostración del poder del Espíritu Santo.
Pablo no sacó las credenciales, Pablo no sacó los títulos, Pablo no sacó sus grados educativos, Pablo tenía todo eso, pero mi hijo, escucha esta noche lo que dijo Pablo: todo lo tengo como estiércol. ¿Te lo quiere que te lo diga más claro? Como estiércol, como basura, para ganarme el más excelente conocimiento de Cristo. Todos mis títulos, todo lo que fui, lo he puesto a los pies de Cristo. Nada soy, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lleno de arrogancia, lleno de orgullo, no pueden ver. Se enaltecen en su sabiduría, otros se jactan de su santidad. Yo sí soy santo, yo sí tengo santidad. Hermano, yo creo en la santidad, pero que muchos santos aquí van para el infierno. Así como ven, se tienen el pelo largo, tienen la lengua que llega de aquí al malecón de esta ciudad. Y yo creo en la santidad. Yo creo en la santidad, la predico, la vivo. Pero hermano, la santidad no es para estrujársela a nadie en la cara. Se vive la santidad, se vive por dentro y se vive por fuera, pero no se jacta uno de ella. Si aquí hay alguien que no es muy santo, vamos a ayudarlo para que crezca en el Señor, para que se profundice en el amor de Cristo y las cadenas caigan. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no ven las señales? Están materializados. Jesús dijo que aquella gente vendían y compraban y sembraban y cosechaban. Estaban materializados. Este pueblo está materializado. Ahora no solamente la gente quiere 6 días para comprar, que en 7. Y compran, venden, y usted los ve todo el tiempo materializados. Y los cristianos materializados igual. Hay cristianos que lo único que piensan es en el carro, la casa, el dinero, el trabajo. No oran, no ayunan, no hacen nada profundo con Dios. Están materializados. Hay gente que lo que piensa es cuánto dinero se va a llevar Jorge Rasky de aquí. No piensa en las almas que va a dejar aquí. No piensa en los demonios que se han echado fuera. No piensa en la liberación, el ambiente. ¿Cuánto dinero se llevará ese hombre? Ya yo le dije, pagamos la campaña y escasamente la ofrenda de esta noche, por si se quiere molestar. Pero le quiero decir algo. Eso es triste. Que no se piense en las almas. Yo no me gusta que aquel levante aquella empresa porque eso va a decir que yo voy a perder dinero. Venden el mensaje por dinero. No quiero predicar la verdad porque tal y tal religión se ofende y no me da chavo. Eso es materialismo. Y cuando se materializa el pueblo, no se ve la hora. Lo que se ve son los chavos, lo que se ven son las empresas. Pero todo esto se queda. Y lo único que permanece es el alma. ¿De qué le aprovechar al hombre si granjeara a todo el mundo pero al fin perdiera el alma? Si te eres millonario, te lo va a llevar todo. Aquí hay gente que tienen tantos chavos que no saben qué hacer con ellos. Son cristianos. Le prefieren dar a un político $50,000 y le dan 10 pesos a la iglesia. Miserable. ¿Con qué? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Te lo vas a llevar? Usted no sabe la historia de un hombre que vivió aquí en Mayagüez. Se llamaba Don Pedro. Don Pedro vivía por allá por Guanajibo. Y Don Pedro caminaba de Guanajibo a la playa, acá al Maní, al malecón. Pero Don Pedro era un materialista. Tenía 3 hijos. Y se dice que Don Pedro, cuando los carros públicos valían 5 chavos, y cuando 5 chavos valían 5 centavos, Don Pedro salía de Guanajibo, caminando a pie hasta el malecón acá abajo los muelles. Y se cogía en la mano izquierda los 5 centavos y los guardaba ahí. Y le pasaban los cajos por al lado y don Pedro decía que no. Cuando llegaba al malecón, cogía y cambiaba los 5 chavos y decía, gracias a Dios me ahorré 5 centavos. Cuando Don Pedro salía del malecón para Guanajibo de nuevo, cogía los 5 chavos en la mano derecha y cuando llegaba allá arriba, decía, gracias a Dios mío me ahorré 5 chavos más. Así Don Pedro, dicen la historia, que se hizo rico. No comía bien, no vestía bien, vivía mal. Y el día que Don Pedro murió por malnutrición, buscaron la casa de Don Pedro y en los matres de donde quiera encontraron cientos de miles de dólares. No se lo llevó con él. Los hijos, que eran unos bojachones adúlteros, lo derrocharon todo.
Aquí hay gente que mientras la obra de Dios sufre, tienen dinero y prefieren dárselo al diablo antes de darlo a la obra de Dios. Estoy hablando de cristianos. Viven apegados al dinero, pensando nada más en el dinero. A veces quieren comprar la conciencia de la gente con dinero. Más de qué le aprovechará al hombre si ganara a todo el mundo, pero el fin perdiere su alma. No ven las señales porque están materializados. No ven las señales porque están llenos de amargura, llenos de odio. No sé, el Mesías aparece en Israel y cuando el Mesías aparece, los fariseos no lo ven. ¿Por qué? Porque están llenos de odio, de amargura, no pueden ver. El odio y la amargura no te deja ver. El odio y la amargura no te deja contemplar la realidad. Y ahí llenos de odio. Los fariseos con Cristo al frente estaban tan llenos de amargura que no veían que era el Mesías. ¿Cuánta gente hay aquí que no pueden ver que se está acabando esto y lo que piensan es la rencilla que tienen con fulano, el odio que le tienen a fulano, las ganas que le tienen a fulano? Mas yo estaba leyendo una escritura hoy y Cristo condicionó el asuntito de la oración al perdón. Dijo, si tú fueras a orar, todo lo que pidieras en oración será hecho. Más dijo Jesús, después de la higuera. Eso vino cuando Jesús salía de Jerusalén. Y cuando los discípulos vieron la higuera seca. Y entonces Jesús le dijo, pero cuando vayas a orar, si en tu corazón hay algo contra alguien, perdónalo. Porque si no lo perdonas, yo no te perdonaré a ti. Y esto es lo que no deja ver a la gente. Hay esposos que no perdonan a sus esposas. Hay esposas que no perdonan a sus esposos. Hay hijos que no perdonan a sus padres. Padres que no perdonan a sus hijos. Hay ministros que no perdonan a sus compañeros. Hay gente que no se perdona uno a otro. Y están ciegos. Y no ven. El odio los tiene ciegos. Y el odio de aquella gente en el diluvio no los dejaba ver porque le cogieron odio a Noé. No le gustaba el estilo de Noé y se obsesionaron con Noé. ¡Loco! ¡Loco! Eso yo me imagino que era todos los días. Y hay que acabar con este viejo, y hay que destruir este viejito, hay que acabarlo. Y su odio los cegó. Pero un día, mientras ellos estaban envueltos en el materialismo, mientras ellos estaban envueltos en el orgullo, mientras ellos estaban envueltos en su odio, mientras ellos estaban envueltos en su corrupción y su pecado, y le trancaron la puerta y empezó a llover. Empezó a llover. Póngase de pie el pueblo. Y empezó a llover. Póngase de pie todo el mundo. Empezó a llover y a llover. Cuando el agua estaba al cuello, le decían, Noé, ábrame, pero ya no era asunto de Noé. El asunto pasó de las manos de Noé a las manos de Dios. ¿En qué condición estaremos esta noche aquí en Mayagüez, en Puerto Rico? ¿Estaremos tarde? ¿O habrá oportunidad antes del terremoto y antes del rapto de arreglar este asunto? Yo vi la segunda noche de campaña, las olas inmensas de la costa de Mayagüez se levantaban. Yo vi este estadio con ataúdes y otros estadios en Puerto Rico. Y al día siguiente un joven llamó que su hijo de menos de 3 años cantaba que la tierra en Puerto Rico temblaba. ¿Qué espera el pueblo para arrepentirse? ¿Qué espera Puerto Rico, la iglesia, para unirse? ¿Qué esperamos? Levanta las manos, pueblo, y adora la gloria de Dios. Adora la gloria de Dios. Adora la gloria de Dios. Adora la gloria de Dios.